Bienvenidos a Sello Argentino Segunda Vuelta. En este episodio conversamos con Victoria Morales Gorleri y el padre Guillermo Marcó sobre el legado del Papa Francisco. Francisco fue el primer papa jesuita, fue el primer papa latinoamericano, fue el primer papa argentino. También el primero en su nombre, tal vez en honor a San Francisco de Asís, quien entre sus principios siempre ponderaba a los más vulnerables, a los más pobres, y también un gran amor hacia la creación. El Papa Francisco nos dejó muchos legados. Este es el objetivo de esta charla, conversar un poco acerca del legado de Francisco como Papa. Nos enseñó la importancia de la cultura del encuentro en la diversidad. También que todos somos hermanos, en esa encíclica Fratelli Tutti. Por eso, en este episodio de Sello Argentino, Segunda Vuelta, vamos a hablar del legado de Francisco. Y para eso tenemos, y quiero presentar, a dos amigos, Victoria Morales Gorleri y el padre Guillermo Marcó, así que les agradezco muchísimo que estén compartiendo este momento. Vamos a trascender, no es solamente un programa de podcast, sino un momento de compartir momentos, anécdotas, recuerdos, y les agradezco mucho que estén. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carla. Gracias, hermoso Vicky. Hablar de esto. Sí, lo sé que lo vamos a disfrutar. Y estuvieron dando vuelta muchos videos de Francisco en estos días, ¿no? Y él hablaba, y esto tengo que decirlo en términos personales, que es una gran interpelación, esto de la alegría, de tener buen humor. Entonces, seguramente ustedes que lo han conocido en primera persona, que han tenido un trato directo con Francisco, alguna anécdota chiquitita que cuando la recuerden se les presente una sonrisa deben tener. Así que yo, a ver si pueden contarnos y compartir con nosotros alguna anécdota de estas. ¿Quién empieza? Bueno, yo justo ayer lo recordaba cuando empecé a trabajar en el Arzobispado de Buenos Aires en el año 98, que justo un mes después de que yo empecé a trabajar en lo que era el departamento de escuelas, él asume como arzobispo de Buenos Aires. Y siempre organizábamos desde la Vicaría de Educación las misas por la educación y otros eventos siempre como muy formales y con mucho despliegue. Sí. Y él era muy obsesivo de cada gesto, cada detalle, cada imagen, ¿no? Entonces había como mucho estrés en el equipo. Y al finalizar las misas siempre él iba a nuestra oficina a agradecer, a felicitarnos. Pero era el arzobispo, ¿no? Recién empezábamos nuestro vínculo y a mí tengo una maldita costumbre de que no me banco los tacos. Y en esos eventos me ponía tacos y cuando llegaba a la oficina me quedaba en patas. Y ya era la segunda vez que bajaba y yo estaba en patas, entonces me escondía atrás de un escritorio y lo saludaba para que no se diera cuenta porque me daba vergüenza, y a la segunda vez me puso en evidencia enfrente de todos riéndose y me dijo, vení, salía en la foto en patas y no sé qué. Y para mí fue como, siempre recuerdo esas cosas de un humor muy irónico. No era un hombre muy sonriente tampoco, era un hombre más serio, más introvertido, pero sí cuando tenía que lanzar una broma y te desmayabas de risa porque era muy, muy irónico. Qué lindo. Yo recuerdo una que es cuando a él le hicieron cardenal. Yo lo pasé a buscar teníamos que ir juntos, íbamos juntos, éramos los dos que estábamos en Roma en ese momento. Y yo llegué un ratito antes, yo tenía que ir de sotana, él con su sotana roja y ese bonete de 4 puntas que tiene, un traje particular, ¿no? Y bueno, veía pasar otros obispos, obviamente, que venían a buscar en auto, alguien venía en un auto a buscarlos,
Y yo, como ya lo conozco, cuando lo veo bajar así, todo vestido de rojo, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué vamos? Le digo. Entonces me mira y me dice, caminando. Le digo, vamos a ir caminando vos y yo vestidos así. Le digo, yo estaba de sotana negra, también con una faja, digamos, que había que ir como, era como era protocolar. Sí. Digamos. Digo, pero vos así todo vestido de rojo, digo, así por la calle. Sí, me dicen, Roma, vos podés salir con una banana en la cabeza y nadie te mira. Me dicen. Bueno, entonces salimos los dos caminando por vía de Coronari y entonces de repente mira el reloj así y me dice, bueno, pero es temprano, así que para que pierdas la vergüenza te voy a invitar a tomar un café. Entonces, los cafecitos de Roma son como chiquititos, de mostrador nomás. Claro, y a los italianos les encanta como los trajes, son muy de teatro, ¿no? O sea, como yo digo, Roma es una gran escenografía de teatro. Y cuando el dueño del bar lo vio entrar a él vestido de cardenal, sabía que ese día había, digamos, que el Papa Juan Pablo le daba a él el título de cardenal, un cardenal que entraba a su bar, ahora no te puedo decir el revuelo que se armaba. Imagino, qué lindo. Muy gracioso. Por supuesto no nos cobraron el café, pero bueno, todas esas cosas, tenía esas cosas así. Digo, él no era, como decís vos, digamos, uno le descubrió la sonrisa cuando llegó a Roma. Muchos dicen eso. Sí, era más bien bastante parco, pero sí en el trato personal tenía mucho sentido del humor. Le gustaba mucho jorobar a la gente, ¿viste? Como cargar y esas cosas. De hecho, bueno, el famoso mito del fútbol, ¿viste? Sí. Que yo digo, él no escuchaba partidos, no tenía televisor, así que no veía los partidos. Pero sí le divertía enterarse de los resultados. Porque Mirá. Lo que le divertía el día siguiente era jorobar al que había partido. Posiblemente... era su... Claro. Agarraba y llamaba por teléfono, ¿viste? Lo hacía, se tomaba el tiempo y todo. Tenía sus elegidos. Qué grande. El folclore del fútbol, le encantaba. El folclore del fútbol, eso le gustaba mucho. Qué grande. Pudimos disfrutarlo una década, más de una década, ¿no? Al Papa desde el 2013 hasta este año. Y por supuesto que muchos de sus mensajes siguen resonando en nosotros, algunos más profundos, otros que tienen que ver con algo más empático de la sociedad, es decir, trascendiendo la esfera de quienes tal vez somos creyentes y que era nuestro pastor, además de ser ese Jorge Bergoglio, ese Papa Francisco, ese mensaje para todo el mundo. Si tuvieran que decir... tal vez algún mensaje que se les ocurre, un legado que nos ha dejado al mundo, que le ha dejado al mundo Francisco, ¿cuál podrían decir que se les ocurre primero? Primero, para mí, algo maravilloso de Francisco, hubo un título que hizo el Times sobre él que decía, no cambió la letra sino la música, ¿no? Y a mí me parece una imagen muy hermosa de que lo describe, de esto de no cambió la doctrina de la Iglesia, sí creo que nos puso en foco más cercanos al Evangelio, mucho más cercanos al Evangelio, pero cambió la música sustancialmente de nuestra Iglesia y sobre todo una Iglesia para los creyentes y los no creyentes, para la humanidad toda. Entonces, con ese marco se me vienen mil imágenes, desde el zapato rojo que no quiso, a esta cercanía con el pueblo, a encíclicas como la Fratelli Tutti, que nos habla de la amistad social con una profundidad, con también mensajes de cómo debemos vivir, ¿no? Cómo él propone o cómo nuestra Iglesia propone para toda la humanidad vivir la amistad social, qué implica, cómo se traduce en los gestos políticos, en los gestos sociales. A mí me parece que él tenía, y ya como arzobispo de Buenos Aires lo tenía, esto de hablar con su propio ejemplo y no con discursos grandilocuentes, sino con discursos discursos en cuanto a lo gestual y a lo dicho también, que pudiera interpretarlo cualquier persona y sentirlo propio, sentirse identificado, pero con una profundidad inmensa, ¿no? Cuando uno desmenuza palabras o gestos muy sencillos como el de los zapatos, lo digo porque es el que el mundo más conoce,
Creo que esa iluminación del Espíritu Santo, yo creo que venía por ahí, que él tuvo siempre a lo largo de su vida pastoral, nos interpela. Hoy releemos y revemos muchos de sus gestos e imágenes y interpela, como vos decías, Carla, interpela muy profundamente qué hacemos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Como humanidad, no solo como pueblo creyente. Sí, además de lo que dice Vicky, yo te diría el a todos, que lo repetía constantemente, para quién es la iglesia, para todos, pero padre, yo estoy, no sé, eran, para todos. Y a mí se me hizo muy patente ese para todos cuando yo estaba con el Instituto de Diálogo Interreligioso con el rabino Daniel Goldman y con Omar Abud, que es musulmán. Estábamos los tres enfrente del ataúd, abrazados, y los tres como muy conmovidos. Y yo digo, estamos abajo de la cúpula de San Pedro, enfrente de un papa católico que acaba de morir, y los tres conmovidos. ¿Cómo este hombre supo llegar a gente que no es católica, esencialmente, ¿no? Y después la otra nota que te diría que era algo muy de él, que nunca entendí cómo lo podía seguir haciendo, porque a mí me pareció un milagro el tema del tiempo, del uso del tiempo de él, ¿no? Un hombre con una agenda de trabajo tremenda, pero que podía pasar de no sé, estar resolviendo o intentando resolver el conflicto de Ucrania con Rusia a hablar del problema de una persona y a esa persona dedicarle toda la atención y toda la escucha como si fuera lo único que tenía que hacer en el planeta, ¿no? Y esa capacidad enorme digamos, de no creársela, ¿viste? Como de no sentirse que porque es importante no puede atender casos particulares o problemas de personas muy concretos. Y me llamó, me acuerdo, una señora cuando murió él, yo ni me acordaba, pero en ese momento que él al principio hacía como llamados, ¿viste? A distintas personas. Para los cumpleaños también, ¿no? Sí, a mí me llamaba siempre para cumpleaños, me siguió llamando. La última vez que hablé fue el 29 de enero, pero en este caso puntual era una persona que él no conocía, que, bueno, digamos, se le había muerto un hijo, muy, muy duro, pues se había suicidado. Y el hermano me llama y me dice, che, mirá, lo único que a la vieja la sacaría de la postración que tiene y de la presión que tiene es un llamado a Francisco. Y bueno, yo dije, total, no pierdo nada con pedírselo. Le mandé el mensaje y él la llamó. Y esta señora, cuando él murió, me dijo, mira, yo nunca me voy a olvidar de ese llamado que a mí me sacó de la depresión. Esas cosas, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿cómo hace este hombre teniendo la agenda que tiene y la cantidad de cosas? Esto. Que estabas ahí todos. Y nadie te interrumpía, no había un celular, no se distraía, como que tenía esa capacidad enorme del uno a uno. Yo la última vez que estuve personalmente, estuve a la hora, le digo, ya está, me voy porque no sé, tenés mil cosas que hacer, me dedicaste una hora. Qué maravilla. Y me dice, no, yo te puse 1 hora y media, así que ahora te quedás. Como si yo me quisiera ir, ¿entendés? O sea, como que esas cosas. Muy hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, este papa que fue hombre, ¿no? Entonces, antes de ser Francisco, fue Jorge Bergoglio. Por eso voy a empezar ahora con Guillermo, porque además vos fuiste su vocero acá cuando él estaba, un porteño además de pura cepa, ¿no? Jorge. Moviéndose por la ciudad como nos movemos los porteños, y disfrutando de la ciudad, más allá de sus responsabilidades, ¿no? que le fue tocando a lo largo de su vida y de su actividad pastoral. Pero mi pregunta, o quería preguntarles, ¿cómo piensan ustedes o cómo veían el vínculo de Jorge Bergoglio con su ciudad, ¿no? Esa ciudad a la que no pudo regresar más después de ser nombrado papa, y cómo describirían esa actividad de Jorge con los más necesitados de la ciudad. A ver, primero no solo era argentino, era porteño hasta la médula, se expresaba como porteño y tenía un vínculo muy profundo con Buenos Aires, porque el otro día, el 25 de mayo, que fui al Te Deum,
al salir, al llegar, mejor dicho, me bajé del colectivo, estaban pasando los granaderos, impresionante, pero estaba la ciudad con mucha neblina y esos eran los días que más le gustaban a él. Digamos. Él tenía sus circuitos para salir a caminar los domingos a la mañana. El hecho de que yo haya sido su vocero 9 años, a él le permitió no ser una figura públicamente conocida. Era conocido el nombre, pero no tanto su imagen, porque él no aparecía tanto por ahí en algún medio gráfico, pero nunca daba una entrevista, entonces nunca estaba su cara más que en alguna foto. Y por eso él salía en subterráneo y andaba en transporte público, y no es que la gente se agolpaba y le daba conversación, o sea, era uno más. No era popular en el sentido de no era conocido. La gente no sé, la gente no iba a la catedral a escuchar sus homilías o querer tocarlo o hablar con él, digamos. La verdad que pasaba en la calle desapercibido. Alguno lo reconocía, pero no era lo habitual. Pero poca gente. Eso y él es lo que más extrañó. Digamos, claro. El hecho de me decía, lo que yo más extraño es callejear, ¿viste? Como en el fondo perderse en la ciudad y tener esos recorridos que se hacía por el centro, por Puerto Madero, o sea, se iba caminando a la mañana solo, rezando su rosario y, digamos, como disfrutando de Buenos Aires cuando Buenos Aires está más vacía, porque la gente el domingo a la mañana duerme o el centro está más vacío, ¿no? A la mañana de los domingos. Pero bueno, Diego Vittel, su giro, su manera de expresarse, el hecho de haber sido profesor de literatura, bueno, su vínculo con Borges, con Roberto Alt, como, digamos, tiene mucha cosa digamos, en la manera de escribir. Yo me acuerdo porque, digamos, le leía las cosas, ¿viste? Cuando escribía sus homilías para alguna cosa pública, como los Te Deum, por ejemplo. Y me acuerdo una frase en el gobierno de la Rúa, yo lo leí un día antes porque le subrayaba con resaltador, le digo, mira, esto va a ser titular de los diarios. Digo, no me digas después que no quisiste decir lo que dijiste. Esto es lo que está acá, que es bravo, ¿viste? Y me acuerdo de una frase que son esas cosas que, como cuando dijo en Brasil, hagan lío, no tiene traducción, ¿entendés? Es como muy de acá. Y entonces la Argentina se parece cada vez más, 2001, se parece cada vez más a un cortejo fúnebre donde todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto. Una frase terrible. Me acuerdo, pero muy argentina, ¿entendés? O sea, como muy difícil de transcribir. Y él muchas veces cuando hablaba aún en Roma seguía diciendo estas cosas, ¿no? Qué lindo. Entonces como que yo digo, bueno, no para entender por qué no vino, por qué no volvió, también hay que entender la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? Que es un poco de desarraigo, porque así te forman, ¿no? Entonces, el desapego, ¿no? También. Es un desapego que tiene que ver con que, bueno, donde Dios te pida, ahí vas, y es el lugar donde tenés que estar y estás contento, pero eso no significa que él se llevó con él todo ese bagaje de cultura que, bueno, fue su identidad. Y nuestra identidad también. Fue su identidad, ¿no? Exacto. Y esa identidad creo que la llevó a cada lugar del mundo. Totalmente. Y siguió siendo porteño como papa, digamos. Esto que decía Guille de sus mensajes, sus metáforas, sus palabras, que tenían mucho contenido porteño y a veces eran difíciles de traducir, pero eran esa forma de mostrarle al mundo en imágenes un mensaje profundo y hablar. Francisco tuvo una relación muy cercana con la juventud. Vos mencionabas esta frase que ya quedó como icónica, ¿no? De se hagan lío en Brasil cuando estuvo en el Congreso de Jóvenes en el 2013, ¿no? Y ahí también hubo un sacudón para todos, ¿no? Porque uno, por más que no estaba en ese congreso, no teníamos la edad de participar como jóvenes, por lo menos a mí me pasaba. Fue una movilización a decir, pucha, si el padre me está pidiendo, si el Papa Francisco me está pidiendo que movamos el avispero, es porque evidentemente el mundo está necesitando también un poco de nosotros en esa rebeldía, ¿no? Yo ahí esto de ser grande y sentirse rebelde también es lindo. ¿Por qué piensan que Francisco empatizó tanto con los jóvenes? Porque no es fácil empatizar con los jóvenes. No es fácil llegar a la juventud. Lo digo yo como madre de un joven, ¿no? De un ya pasado adolescente, pero no es tan fácil llegarles con algo que los motive. ¿Por qué piensan que Francisco sí pudo lograr eso?
Y creo que la forma de ser de él y primero que era una gran preocupación de él, siempre, desde acá, desde Buenos Aires también, como arzobispo, a mí que me tocó estar en educación, tenía mucha preocupación respecto a los jóvenes, su vinculación con las drogas, sus problemas de salud mental que ya empezaban a crecer. Y otra cosa que más le preocupaba era el compromiso con lo público, ¿no? ¿Qué pasaba con los jóvenes que estaban, tal vez producto de la historia que teníamos en nuestro país, del no te metás, por lo que habíamos vivido en la época de la dictadura militar, etcétera, pero había toda una cosa de, bueno, los jóvenes no se están comprometiendo con lo público y no están llevando en sus vidas esto de sentirse parte de un pueblo, de la amistad social, ¿no? Entonces esa preocupación creo que lo llevaba a buscar modos de lenguaje para acercarse, y creo que lo supo leer perfecto, ¿no? Cuando él en ese congreso que mencionamos, el No Hagan Lío, fue genial porque apela a la misma rebeldía adolescente, la levanta y dice es útil, no solo es útil, es necesaria, ¿no? O sea, tenía esa cosa maravillosa de poder captar desde el lenguaje propio de los jóvenes. En esa entrevista también, que no me acuerdo en qué contexto fue, de diversos jóvenes, creo que fue también el mismo congreso. ¿Puedes decir la de Disney? O... La de Disney, que hay una chica transgénero que le hace una... Esa es la de Disney, sí. Bueno, la de Disney. Él se atrevía, que creo que es a lo que nos llamaba a todos, ¿no? A ser audaces también. Por ahí otro papa no se hubiera atrevido a tener una entrevista sin filtro, con una diversidad de pensamientos y de miradas y de jóvenes que sabemos que son a veces rebeldes. Él lo buscaba, necesitaba eso. Yo creo que hay una característica también de él, y retomo un poco lo que hablábamos antes de picantear también, ¿no? Un poco. Le gustaba, lo creía absolutamente necesario, ¿no? Una pavada en uno de los títulos de uno de los eventos que hicimos en la época en el que estaba acá, que íbamos a poner Buenos Aires Ciudad Educativa, y él nos dijo, pero falta algo, agreguen con audacia, construyamos una ciudad educativa, ¿no? Él siempre nos desafiaba a eso, a la audacia. Incluso me acuerdo una vez en que lo visité, en una de mis visitas en Roma, que yo estaba enojada porque él apoyaba a determinados personajes argentinos que eran polémicos, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, si hizo esto y esto está mal, ¿por qué apoyás? ¿No? Y él me dijo, mira, hay personas que por ahí el 90% de lo que hacen es polémico, hasta podría estar mal, pero el 10% de lo que hacen nadie se atreve a hacerlo. Y a esas personas las tenemos que ayudar y las tenemos que apoyar. Y a mí me sacudió mucho. Y lo entendí un poco más. Y creo que es un poco eso. Los jóvenes en su gran preocupación de conectarlos y reconectarnos con una mirada espiritual de la vida, de la relación social, de su lugar en el mundo como jóvenes. De la felicidad, ¿no? En definitiva, porque cuando él más de una vez le preguntaban, bueno, y tal persona me dice que ha cometido tal o cual acción, y ¿quién soy yo? ¿No? Entonces cuando te bajaba de un ondazo, como decir, ¿cómo? Si vos sos el Papa, nadie más que vos, ¿no? Entonces ahí es donde esa humanidad que te transmitía, que te hacía repensar y no complacerte con una actitud tal vez que uno no es buena y que uno quiere cambiar, ¿no? Uno quiere ser mejor persona, ser más feliz, hacer más feliz al otro. No es que era un mensaje conformista o un mensaje de bajar los brazos y no seguir peleando contra nuestros propios demonios de alguna manera, sino al revés, es pelearlo pero sabiendo que somos humanos y que podemos flaquear, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que se une con lo que decía Guillermo del todos, ¿no? Este concepto de todos. Y te quería preguntar, durante la pandemia,
creo que el mensaje del nadie se salva solo, ¿no? Él estando tan solo en esa plaza, ¿no? Recorriéndola, que todos nos emocionamos de alguna manera, porque es como que todos teníamos ganas de estar abrazándolo. Nosotros en nuestras casas y él caminando esa plaza inmensa para darnos un mensaje también. ¿Qué pensás que Francisco pensaba de lo que nos había dejado la pandemia? ¿De algún cambio, de alguna transformación? ¿Sentís que su mensaje post pandemia fue un mensaje de estamos mejor? ¿Fue una oportunidad de transformación de la sociedad? Mira, yo creo que la pandemia tiene un efecto psicológico que lo tienen todos, también lo tuvo en él, que en definitiva es como que fijamos demencia y es como que no existió, ¿viste? Seguimos para adelante, como que todos tenemos, la pandemia, que sí, sí, pasamos la pandemia. Uh-huh. Y ahí te acordás de imágenes parecidas a las del Eternauta, más o menos. Sí. Pero, viste, de ciudades desoladas, y me acuerdo haber salido por la General Paz y casi me paro a sacar una foto porque yo podía transitar y no había un vehículo de un lado ni del otro y era una imagen fantasmagórica, realmente, ¿no? Pero bueno, él tenía como ese dolor de esto que te digo, del todos y del privado, del personal, de la gente que la estaba pasando muy mal, de los viejos sobre todo, ¿no? De la gente que moría sola en los hospitales, de la gente que no podía tener ni siquiera una ceremonia digamos, para poder ser enterrada. Y esas son las cosas que más le dolieron de la pandemia. Y me gustaría retomar algo que dijo, que es un poco más alegre el tema. Dale. De lo que dijo Vicky antes. Yo cuando él vino a Buenos Aires como vicario de Flores, ¿no? Yo lo conocí ahí. En esa época yo trabajaba con varios colegios y entonces me gustaba mucho armarle en los colegios esto que después vos viste en Disney, ¿no? Claro. Como, bueno, hacemos gimnasio del colegio, todos los chicos, y pregunta libre. O sea, ¿y lo disfrutaba él? No había. Podían preguntarle lo que quisieran. Y los chicos son un poco reverentes, ¿viste? Como que entonces no les importaba. Tampoco sabían mucho de quién era, no era importante en esa época. Uh-huh. Y entonces, y él se divertía, ¿sí? Se divertía mucho. Esas son las cosas que le daban como, ¿viste? La mucha gente, las cosas así, bueno, no sé, San Cayetano, ese tipo de cosas lo ponían muy contento. Era una persona que le gustaba, tenía un vínculo también cuando hablaba con la multitud, así de como cercano. Muy social, un ¿no? Gran carisma, sí, un gran carisma. Muy social. Y le gustaba eso, que lo sacaban de del formalismo. Sí. Y también tenía esos recursos para contestar, ¿viste? De frases que eran un poco abiertas. Bueno, está bien. Que decían mucho, no decían nada, ¿no? Y bueno, de esa manera, bueno, esto que decís del encuentro de Francisco con los jóvenes, ¿no? Cómo nos ha quedado. Vos, Vicky, has compartido con nosotros nuestro programa Escuela de Vecinos, que es nuestro programa hecho con amor, vamos a decir. Y como todos, pero tiene como una connotación especial porque trabajamos con jóvenes. Y vos que conocés nuestro programa, ¿qué crees qué vínculo tiene esta experiencia de la mirada de Francisco vinculada con la participación? Nosotros en nuestro programa intentamos incorporar a los jóvenes que se comprometan más, que participen más, que tengan una mirada crítica. Un poco lo anticipábamos, pero de la construcción desde lo colectivo, ¿no? ¿Cómo lo podrías contar un poco vos que conocés nuestro programa? Creo que es una expresión concreta de su mensaje, ¿no? Escuela de Vecinos, primero que surge porque cuando estábamos en el arzobispado con él, en la Vicaría de Educación, estaba el modelo Naciones Unidas que si bien era muy bueno y provocaba, y sigue provocando en los jóvenes cuestiones de autoconocimiento, de liderazgo, pero
él decía, no deja de ser mentira, es una actuación de yo represento a tal país y, ¿no? Entonces decían, busquemos algo que sea realmente de sus propias vidas, de su realidad. Y ahí surge la idea de Escuela de Vecinos, y empieza a crecer y lo trabajamos en conjunto y fue genial. Y creo que, sobre todo en esto de la Fratelli Tutti, ¿no? Que nos invita a la amistad social y que habla para mí, y es muy central en este momento de Argentina, en donde en su encíclica él nos marca de un virus silencioso que puede crecer, que es el individualismo, como algo a alertar a las sociedades sobre esto. Creo que hoy estamos en un momento de Argentina complejo en ese sentido, con el riesgo de que crezca este virus cada vez más. Escuela de Vecinos es todo lo contrario. Lo que hace es que los jóvenes, desde su propia realidad, vivencia, puedan discutir, analizar y comprometerse con lo de todos, ¿no? Y encontrarse con realidades diversas dentro de los mismos jóvenes en ese programa y discutir la manera de resolver aquello que les preocupa profundamente, pero no desde lo individual, sino justamente con esa mirada tan profunda de que nadie se salva solo, como nos dijo en la pandemia, y de realmente la búsqueda del bien común. El bien común no es la suma de los bienes individuales, ¿no? La mirada del bien común es somos todos o nadie, ¿no? El otro es mi hermano. En un punto esto de la patria es el otro, que creo que surge de profundas raíces cristianas, es eso, ¿no? Yo estoy dolida y preocupada también por lo que... Por ahí no sé si era para esto este programa, pero me parece importante alertarlo. El presidente de la Nación en el Te Deum el 25 de mayo no usó escarapela. Y puede ser una pavada. Pero es un símbolo para mí muy profundo de lo que nos está pasando. La escarapela es un símbolo que habla de patria, de familia humana, y en este caso de Argentina. Y son símbolos que nos recuerdan nuestras raíces, nuestra historia, nuestra comunión. Y que no estuviera presente en la figura más importante del país es una llamada de atención. Y creo que Escuela de Vecinos son programas que nos ayudan a trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con la sociedad toda en un mensaje verdadero y concreto de la palabra de Francisco, de la palabra del Evangelio, de la palabra que se traduce en el bien común y en el sentido de hermandad y de amistad social más profundo, ¿no? Mientras te escuchaba, Vicky, y que me parece que tiene muchísimo que ver con lo común, con la comunidad, con lo que es de todos. Se cumplen ahora 10 años de Laudato Si. Y Francisco nos sorprendió con esa encíclica, haciéndonos un llamado al cuidado del planeta, pero con esto de que nos diéramos cuenta que el planeta es nuestra casa común, ¿no? Yo creo que caló muchísimo este concepto de que tenemos que cuidar lo que es nuestro y que además cualquier cosa que hagamos en su perjuicio nos perjudica a todos, que no es, o sea, volviendo con este concepto de que nada de lo individual nos puede salvar, sino que ¿cómo ves el mensaje de Laudato Si a 10 años de estas palabras de Francisco? De este mensaje, ¿no? Si querés, arrancaría con algunas conversaciones que teníamos en Buenos Dale, Aires. eso me gusta más. Porque es un libro que tengo proyectado escribir. Vamos a ver si me da el tiempo. Bueno. Que es justamente que le dio Buenos Aires que se llevó Jorge Bergoglio en la valijita, ¿no? Que se llevó mucho más que una valijita de cuero, sino líneas que después se fueron multiplicando porque de este tipo de cosas e iniciativas, bueno, de ahí surge también, digamos, este programa que vos mencionabas antes fue un proyecto inicialmente también del Instituto de Diálogo, cuando empezamos la Cura de la Bandera con chicos de colegios judíos, musulmanes y, digamos, Promesas con Futuro, digamos, que te acuerdas del programa ese.
Y yo me acuerdo que sí, entre las cosas públicas que yo le planteaba, decir, bueno, ¿por qué, digamos, el tema de la ecología tiene que ser una bandera de Greenpeace? ¿Entendés? O sea, ¿por qué, digamos, hay un partido verde que es el que habla de los riesgos, de las cosas que están pasando, que son gravísimas, cuando en realidad la bandera de la creación es una bandera absolutamente religiosa, ¿no? Digamos que, ¿por qué nosotros no tenemos esa bandera? Una pregunta que yo me hacía y la compartía con él, ¿no? Y cuando escribe Laudato Si, creo que justamente era ese llamado, porque estar en un lugar donde vos tenés un liderazgo a nivel mundial y te das cuenta de lo que el daño que le está haciendo el hombre al planeta está en un punto de ser irreversible. Él creo que se volvió un profeta de ese tema, y lamentablemente con todos los líderes mundiales hoy en día, o la mayoría por lo menos, en un negacionismo absoluto, porque ninguno quiere claudicar para poder seguir produciendo y por lo tanto contaminando. Se quedó casi como una voz en soledad, ¿no? Pareciera como que la bandera de la ecología se la quedó el Papa, porque eso es un traslado interesante. O sea, digamos, cuando alguien tiene que hablar de ecología, se remite a Laudato Si y corrió de lado, digamos, Greenpeace o otras, digamos, que está bien, eran todas buenas banderas. Pero el Papa creo que además en Laudato Si tuvo algo muy, digamos, medular, que estas instituciones no tenían, o estas fundaciones no tenían, que ellos solamente hablaban de ecología, y el Papa puso el acento en que, bueno, la ecología es integral y por lo tanto el no cuidado del planeta, los más afectados son los pobres, porque los ciclos de sequía le afectan sobre todo, generan hambruna en países como África, en continentes como África, o porque cuando se suben los ríos, los que se inundan son las personas más vulnerables que viven cerca de las orillas y son los que padecen las inundaciones. La gente que vive en zonas altas no se inunda. Entonces, bueno, todas estas cosas que relacionan el fenómeno de la ecología con lo humano, con el drama de la pobreza y con el drama de las hambrunas, creo que son, digamos, el Papa puso el foco ahí sobre un tema muy acuciante y que lamentablemente hoy, desde la Argentina a Estados Unidos, quedó totalmente relegado, ¿no? Bueno, hay que volver a, como decías vos, bueno, cuando uno vuelve a releer y vuelve a reflexionar, algo que creo que Francisco puso, las cosas que puso en agenda, seguirlas teniendo vigente, ¿no? Y además porque cada vez uno ve, digamos, mayores, en lo cotidiano, ¿no? El clima se vuelve en todo el mundo cada vez más violento. O sea, ya no es la lluvia, es una lluvia, son 400 milímetros. No, pero es Bahía que se inunda. Pero digamos, concepto de que no es un tema superficial, claro. Y además no es superficial, afecta a los más pobres realmente, a los más vulnerables realmente, a quienes viven en situaciones de mayor precariedad también. Y me parece que ese concepto que él introduce en Laudato está buenísimo que lo hayas mencionado, porque me parece que es lo que lo diferencia, ¿no? de otros mensajes a favor de la ecología o del impacto del cambio climático, ¿no? Yo les quería preguntar, tenemos nuevo Papa, León XIV. Se habló mucho de él y uno trata de buscar similitudes y decir, bueno, la continuidad. ¿Cuál es la expectativa que podemos llegar a tener de León? Y también, ¿por qué no animarnos a preguntar en qué cuestiones, en qué parte de esa agenda que tenía Francisco lo ven, por lo menos en este tiempo, o conociendo tal vez lo que ya viene trabajando León antes de ser León, ¿no? en su actividad pastoral, creen que podemos tener alguna continuidad? Yo creo que a mí la verdad que me dio mucha esperanza y alegría, me emocioné, me cayeron lágrimas. Lloré mucho este tiempo, desde que se fue Francisco estoy llorona. Pero realmente porque
primero el nombre, ¿no? León, en referencia a León XIII, que es el papa que nos dio la doctrina social de la Iglesia, la mirada a la justicia social, que creo que claramente es lo que Francisco, en todos estos documentos que recién mencionábamos, esto de poner en el centro de la ecología al hombre, ¿no? como punto central a la humanidad, y vincular todo esto, eso es justicia social, ¿no? En un punto. Entonces ya cuando él eligió ese nombre fue más confirmación aún de un hombre que yo no conocía, la verdad. Empecé a leer sobre él en este tiempo, leer un poco. Pero desde su origen como agustino, desde su perfil misionero, desde su vínculo con Francisco tan fuerte, sus palabras iniciales cuando él habla bueno, agradece a Francisco su emoción en ese momento, lo del camino sinodal como algo muy importante también, de un cambio que generó Francisco en la Iglesia y que lo puso en marcha. Creo que lo que nos trae es la continuidad, seguramente con una impronta diferente, con su propia impronta, pero la continuidad de un camino que Francisco inició en un cambio de la música, ¿no? De los modos de llegar a una humanidad que está hambrienta de amor, pero que no sabe cómo llegar a él. Yo creo que en un punto Francisco nos fue tejiendo una red que podemos agarrar, y que ese es el gran desafío que tenemos, porque podemos, pero debemos elegirlo, que podemos tomar, y estoy convencida de que León va a continuarlo, ¿no? Porque es su misma mirada, un hombre que además vivió en profundidad cuando estuvo en Estados Unidos los dramas de los inmigrantes, en Perú, en la pobreza y la exclusión de nuestros países latinoamericanos, y creo que trae en su corazón, así como Guillermo nos decía, Francisco, ¿qué se llevó de Buenos Aires? Y creo que se llevó más que la valijita, como decías, se llevó la experiencia de un país aún con muchas desigualdades y con la viveza criolla o porteña, sí, también, de ver cómo lo atamos con alambre para resolver, pero ir siempre para adelante. Bueno, creo que León lleva en su valija una experiencia muy cercana al pueblo y con una capacidad intelectual en sus títulos, en sus diplomas, digamos, también de muy interesante combinación para tener esperanza en que esta iglesia siga siendo esa gran tejedora de amor para la humanidad, ¿no? Mira, cuando todos los periodistas estaban hablando de los candidatos, ¿no? Sí. Y ahí eso sirve para que uno sepa que poco sabe la prensa o especulan sobre cosas que en realidad después no suceden. Se cumplió el axioma de que entra cardenal, el que entra papa sale cardenal. Y yo lo dije en varias entrevistas, que le rezaba a Dios para que nos sorprenda otra vez, ¿no? Así como nadie pensaba que iba a salir Francisco la vez pasada, bueno, que me sorprenda otra vez. Y yo creo que hay que dejarlo a León ser León. Digamos, no creo que hay que buscarle similitudes, la Iglesia tiene una continuidad, es el 257º Papa a lo largo de la historia, tiene una continuidad en su letra, como decía Vicky hace un rato. Bueno, la música la pondrá él porque tiene su personalidad y me parece que ya desde entrada como que algunos acentos puso, que es diferente. Uh-huh. Y creo que no hay que buscar un imitador de Francisco, ¿no? Cuando a mí me decían muchos los periodistas, bueno, pero que el sucesor de Francisco, mira, no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro. Claro. Entonces, para nosotros, cuando decimos, bueno, es el Espíritu Santo el que elige, y bueno, porque el Espíritu Santo va suscitando en los años que van a venir alguien que va a poder dar respuesta a eso que está por venir, ¿no? Y sin duda, cuando él habla de esto, la encíclica que habló del tema del trabajo, digamos, esa famosa Rerum Novarum, y lo primero que menciona es hoy en día la inteligencia artificial, y la verdad que está poniendo... Como, viste, puso la mira y dijo, acá,
Está enfocado. Y está enfocado con un tema, es más joven, y está enfocado con un tema que es un temón, no es un tema que yo me vengo, digamos, tímidamente dedicando últimamente, escribiendo sobre eso y viendo los límites éticos que tiene y las maravillas que tiene, porque es algo que realmente está. Y hay que ver cómo se usa, ¿no? Hay que ver cómo se usa y cuáles son las cosas que digamos, cómo se adapta y yo creo que va a ser trágicamente más rápido de lo que fue la revolución industrial, ¿no? Que había que poner una fábrica y una máquina y aprender. Y esto es como que... Ayer me decía un abogado que le había pedido tenía que presentar un caso, lo había escrito él y después le había pedido a la IA y cuando presentó los dos, dijo, no, esta está buenísima. Dice, cuando se entere que se lo pedía a la inteligencia artificial y la verdad que no, le sale gratis o le sale $20 por mes, no me contrata más, ¿no? Bueno, hay sin duda que creo que todas las cosas que son humanísticas sí van a tener lugar. Yo el otro día le pregunté a la inteligencia artificial si mucha gente la usaba para no sentirse sola, ¿no? Que creo que es una gran epidemia. Y en este sentido me parece que el Papa León también tiene como un acento muy puesto porque es agustino. Los agustinos tienen como muy fuerte el tema de la amistad, el tema de la comunidad. Él, digamos, tiene una experiencia fuerte de comunidad. Y después también algo que quiero remarcar que me parece interesante, lo decía Emilce Cuda, que es una teóloga argentina que compañía mía del seminario y digamos, está trabajando en Roma y trabajaba con León, también con Francisco, en la Comisión para América Latina, ¿no? Y dice, bueno, Francisco conocía la pobreza de América Latina de la costa este. O sea, Argentina, Brasil, Uruguay, un poco Paraguay. La región. ¿No? Exacto. León conoce la pobreza de la costa oeste, que es diferente, ¿no? Chile es un país más inequitativo en oportunidades para el estudio y para la promoción social. Existe una clase alta muy marcada y después una clase baja y más bien pobreza. Y en Perú, en la zona que él estaba, era de una pobreza, digamos, no sindicalizada, una pobreza, digamos, rural, muy básica y con problemas de inmigración, digamos, donde él tenía que recibir mucha gente venezolana que llegaba con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Entonces es como estructuralmente mucho más pobre. Y creo que, bueno, eso te marca de alguna manera una experiencia diferente, quizás más cercana a lo que puede ser algunos países de África, ¿no? Y su impronta. Y eso es una mirada sobre el mundo y además agregale que él conoce Estados Unidos porque nació allí y se educó allí, que no es poca cosa. Por lo tanto, la Iglesia le ha puesto, o el Espíritu Santo le ha puesto al gobierno americano alguien que no es un inmigrante que llegó a los Estados Unidos y como es latino se queja. No. Le ha puesto a alguien que es nacido, es oriundo de los Estados Unidos y por lo tanto tiene una voz más potente para poder hablar, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que es un componente sumamente interesante en el mundo que se viene. Y bueno, veremos que esperemos que nosotros también no tengamos como con León otra oportunidad perdida, ¿no? Ojalá venga, yo tengo la esperanza de que va a venir a Argentina. Ojalá. Bueno, yo quiero agradecerles, creo que lo tuvimos a Francisco, a Jorge, acá con nosotros en esta charla, en esta conversación. Ese era el objetivo, un poco traerlo a él, su vida, lo que nos deja. Así que bueno, tengo muchas ganas de leer tu libro, así que léelo. Bien, lo tenés que... Yo tengo todos los 9 años que yo trabajé con él, tuve la precaución. ¿Tomaste notas? No es que tomé nota. Todo lo que salió en los diarios, lo tengo archivado. Bueno, un ahí archivo tenés. de muchas carpetas, así que tengo bastante para trabajar. Bueno, ahí tenemos una expectativa en eso. Así que agradecerles en serio enormemente por haber compartido, por haberme dicho que sí a esta conversación. Me encantó tenerlos y me encantó tener a Francisco acá alrededor nuestro.
Gracias. Gracias. Nos vemos en la Gracias. próxima.